Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy les vamos a contar una de esas historias que, además de ese sentimiento de impotencia que genera la muerte de una persona, de un inocente, y más aún cuando éste intenta ayudar a otra que está en una situación de peligro, está también la generación de impotencia porque uno de los ejecutores de ese crimen era alguien encargado de contrarrestar eso, el delito, el crimen, un policía. Esto nos va a llevar al año 2011 y tiene como protagonistas a varias personas. Y tal vez sean varios escenarios. Uno de ellos es el primero, donde está una joven, un guardia de seguridad y los asaltantes. Y en un segundo escenario está evidentemente otros hechos que, tras la detección o identificación del agente de policía como delincuente, viene desnudando un pasado delictual muy pesado. Y ahí es como que va aumentando un poco la impotencia, la frustración, porque no importa cuando hablemos de esto, es básicamente lo mismo. Saben ustedes que no hace mucho teníamos una red corrupta de agentes policiales que pareciera mentira, pero era una detrás de otra. Desde policías que en retenes cobraban a extranjeros un paso, hasta aquellos que solicitaban a otros dinero para dejarlos circular en libertad, gente con antecedentes. Y otros que se fueron confirmando a medida que iba pasando el tiempo. Diferentes tipos de hechos de corrupción, pero con el factor policía de por medio. Entonces, no importa cuándo hablemos de esto, el problema sigue estando ahí y muy empotrado. Por eso es que no hay una fecha de origen, sino que todas las fechas son correctas. No importa cuándo avancemos en el tiempo atrás, vamos a encontrarnos con casos parecidos al que les vamos a contar esta noche, o peores. Iniciamos viendo quiénes son los hoy protagonistas de todo esto, conocerlos. A la víctima en este caso primero y a los victimarios. Perfiles. Víctima. Nombre: Edgar Silvestre Quintana Franco. Edad: 41 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Cañada Garay, Luque. Profesión: guardia de seguridad. El sereno fue baleado por motoasaltantes cuando intentó defender a una víctima de asalto. Victimarios. Nombre: Cristian Andrés Arce. Edad: 23 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Felipe, Asunción. Profesión: jornalero. Autor del disparo que acabó con la vida del sereno. Continúa prófugo hasta la fecha. Nombre: Rosalino Adrián Díaz Martínez. Edad: 25 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asunción. Profesión: suboficial de policía. Coautor del asesinato. El oficial conducía la moto en que se desplazaban con su cómplice. Les decía que esto sucedió un 17 de mayo, les cuento ahora la fecha exacta, del año 2011. Era media tarde cuando escucha un guardia de seguridad, un hombre de una empresa de seguridad privada, el pedido de auxilio de una joven. La estaban asaltando. Esto ocurrió en un barrio residencial, un barrio muy importante de la capital, Carmelitas. Pero sin importar cuán importante sea o cuán ostentoso pudiera ser, igual el delito estaba presente ahí, y quizás con una mayor acentuación, teniendo en cuenta que los delincuentes prefieren objetos de mayor valor y dónde encontrarlos, y bueno, con residentes de aquella zona. Podría ser esto uno de los motivos del por qué fueron a buscar esa tarde ahí. Pero eso no tiene importancia, tal vez sea un dato anecdótico. Ahí lo importante fue la acción que tuvo el guardia. El guardia no se quedó simplemente con el hecho de que lo pagan por custodiar la cuadra, observar si es que hay algún tipo de peligro inminente en alguna de las viviendas residenciales, sino que en ese valor
que se apodera de él, intenta ayudar a una joven que estaba en peligro. Ella estaba gritando que le estaban asaltando, la estaban violentando y va con el arma, digamos, aún dentro de la cartuchera a auxiliarla. O sea, empoderado de eso va e intenta ayudarla. Pero en ese intento de asistirla encuentra la muerte. Esto sucedió, eran las 17:30 de aquel 17 de mayo del año 2011. ¿Qué pasó? La siesta había llegado a su fin. La tarde empezaba a caer sobre el cielo asunceno. Eran alrededor de las 17 horas del martes 17 de mayo del año 2011. El fresco ambiente casi invernal hacía que las calles quedaran desoladas a muy tempranas horas de la tarde. Edgar Silvestre Quintana Franco recorría de un extremo a otro la cuadra de la residencia del extinto general Andrés Rodríguez, en el barrio Carmelitas. Nuestra Señora del Carmen Casi Luis González. Aquella tarde sería el último para él. La luz del sol aún estaba a pleno. Un abrumador silencio fue la antesala del momento fatal. Posterior al ronquido de una moto, los gritos de una joven alertaron al experimentado guardia de seguridad, que no dudó en correr para socorrerla. Luego de apuntarle con un arma, dos motoasaltantes se habían llevado todo lo que tenía, 2 celulares y 300.000 guaraníes. Edgar Silvestre corrió presuroso tratando de evitar que los delincuentes huyeran, pero antes de que pudiera sacar su arma para intimidarlos, uno de los ladrones apuntó directo a su pecho y con la moto en marcha disparó contra él. María Paz Maciel González, de 19 años, observó de frente la tragedia. Edgar caminó hacia ella algunos pasos, pero enseguida se desvaneció. Al escuchar el estruendoso impacto, vecinos del lugar salieron a la calle y observaron en el suelo al sereno agonizando. Los delincuentes continuaron su huida, mientras Edgar Silvestre era subido a un automóvil particular para ser auxiliado. No voy a poder aguantar, fue lo último que dijo el guardia, apretando fuerte su pecho. Las calles se llenaron de gente. Vecinos, transeúntes y automovilistas se detenían y agolpaban frente a su caseta para saber qué pasaba, mientras la vida se le iba lentamente a Silvestre. Esposa y 5 hijos le sobrevivieron. A sus 41 años, el guardia de seguridad entregó su vida, defendiéndola de otra persona. Lastimosamente, Edgar Silvestre, este hombre de 41 años, encontró la muerte en forma tan repentina, siquiera llegó a acercarse mucho a su objetivo, que era socorrer a esta chica. En movimiento, cuando iba corriendo para darle alcance, o quizás, bueno, uno dónde va a saber qué intentó hacer primero. Yo supongo que iba a ir a salvarla a la chica. Pudiera ser también que su intención haya sido ir a lanzarse contra los delincuentes, a dar lucha. Pero bueno, el punto es que a mitad de camino prácticamente, o faltando muy poco para llegar hasta ellos, uno de estos dos asaltantes saca un arma, apunta a él y directamente lo mata. El disparo da de pleno prácticamente en el tórax, en el pecho, y eso le produce unas múltiples fallas dentro mismo del organismo, pero uno de los órganos afectados primeramente es el pulmón. Al perforarle el pulmón, eso evidentemente que lo deja tumbado, ¿verdad? Y lo deja prácticamente agonizando ahí en el suelo. En heridas que hablan, nos vamos a ver cuál fue el reporte médico en aquel lugar. Les reitero, esto básicamente ocurría en pleno barrio Carmelitas, aún muy temprano, apenas las 17:30, y el estruendo de ese disparo prácticamente sacudió a toda la cuadra. Heridas que hablan. Un balazo en el pecho, con orificios de entrada y salida, puso fin a la vida de Edgar Silvestre Quintana. El proyectil atravesó el medio mismo de su pecho, perforando a su paso varios órganos, primero el pulmón y finalmente el principal órgano vital, su corazón. El guardia de seguridad logró dar algunos pasos tras recibir el impacto, pero a pocos metros cayó al suelo. Testigos del sangriento episodio lo auxiliaron a bordo de un automóvil particular hasta el entonces Hospital del Trauma,
donde lastimosamente se constató su deceso. Su muerte fue diagnosticada por shock hipovolémico, por herida de arma de fuego. Pero fíjense ustedes que no fue la única persona en intentar correrle a estos hombres, fue el guardia de seguridad. Otro hombre, un extranjero que estaba ahí, quizás casualmente para el momento, también vio lo que estaba ocurriendo, escuchó, probablemente vio escena por escena lo que habían hecho estos delincuentes que dispararon al guardia, que reaccionó al pedido de auxilio. Entonces se armó también de valor y comenzó a perseguirlos. Y la persecución fue tenaz hasta justamente dar con ellos, lograr alcanzarles. Y ese fue el objetivo, digamos, principal, uno de los resultados principales que tuvo este caso, y que también en parte ayudó mucho después en la investigación. Porque este hombre, el que conducía el vehículo, el que logró seguirlos, aportó y bastante después en la investigación policíaca para descubrir de quién finalmente se trataba. Todo esto amén de lo que después iban a obtener en materia de evidencias, que son cámaras de circuito cerrado. Otra persona intervino en eso. El guardia no fue el único. Quizás después de caer, Edgar quedó prácticamente al borde de la muerte en ese instante, pero otro tomaría su lugar y finalmente seguiría a los ladrones. Testigo los persiguió. La apresurada huida de los asesinos se vio interrumpida en el barrio Carmelitas. Edgar Silvestre Quintana no había sido el único testigo del criminal suceso que acabó con su existencia. Un ciudadano francés que pasaba por el sitio también intervino. Al mando de su camioneta, el extranjero se determinó a no quedar de brazos cruzados y persiguió también a los asaltantes que se habían convertido en asesinos. A pocas cuadras del lugar donde Edgar Silvestre había caído, el europeo logró alcanzarles y por detrás los empujó esperando que caigan al suelo. Así lo hicieron, pero su afán de escapar del sitio fue más grande. Los ladrones continuaron la huida a pie sin mirar hacia atrás y una vez más, el copiloto desenfundó el arma de fuego para apoderarse de la moto de un joven cobrador, Gilberto Andrés Barrios Silva, que circulaba por el lugar. En el sitio había quedado el biciclo con el que cometieron el crimen, que se convirtió en la primera pista del hilo investigativo, que sería llevado por agentes de la División del Crimen Organizado de Investigación de Delitos. La fiscal Ariela Chaparro tomó las riendas del caso, que dejó consternado al residencial barrio Asunceno, donde los lugareños dijeron estar cansados de los constantes hechos delictivos que cometían los asaltantes en forma diaria. Y ahora vamos a ir a la primera pausa de Escena del Crimen. Hoy estamos recordando un hecho de sangre ocurrido en el año 2011. Esto fue en el barrio Las Carmelitas, en horas de la tarde. Era ya una recta final de mayo, cuando dos hombres habían interceptado a una mujer para robarle lo que tenía, quizás el teléfono. Pero un guardia de seguridad valiente, con valor, con coraje y por sobre todo determinación, salió de su caseta y, sin importarle la única función que tenía, que era la custodia de las residencias, fue a auxiliar a esa mujer, pero encontró la muerte siquiera al momento, en ese mismo instante, de a mitad de camino. Un balazo le frenó esa ayuda heroica que iba a dar. Pero otro hombre decidió finalmente afrontar, tomar su lugar y seguir a estos ladrones. A la vuelta del corte vamos a ver las primeras reacciones policiales que investigan este caso y finalmente descubrir quién era uno de ellos. Hoy estamos recordando un asesinato de un guardia de seguridad ocurrido en el año 2011. Era un hombre que se enfrentó a una situación bastante compleja. No muchos deciden hacer esto, sin importar si era guardia o no. No muchos hacen esto de escuchar una voz de auxilio, un pedido de auxilio,
y asistir para intentar salvar a esa persona de la mano de criminales, de delincuentes, en este caso asaltantes que querían el celular de una mujer. Él fue uno de esos pocos, pero lo mataron cuando faltaba muy poco para llegar a socorrer a esa mujer. Un balazo certero en el pecho le afecta el pulmón, el corazón y prácticamente lo fulminó en ese mismo instante. Pero a Edgar Silvestre, la víctima de este crimen, lo ayudó un francés, un ciudadano francés que quizás la casualidad lo puso en ese instante. Él habría sido uno de los testigos más importantes de todo esto y logró perseguir a los asaltantes después de que estos hayan tirado y hayan matado al guardia. Lo siguió hasta el punto de chocarlos, llevarlos al suelo, estos hayan escapado, hayan vuelto a robar porque le sacaban la moto a otra persona para continuar su vida, y esa motocicleta se convirtió en una pieza clave para que los investigadores después descubrieran de quién se trataba. Y este descubrimiento no se da por una investigación exhaustiva, una pericia a la moto propiamente, sino que el propietario de esa máquina, de ese biciclo, lo identifica una vez que los medios de comunicación comienzan a difundir la información. Todo lo que había ocurrido, la muerte del guardia, y en medio de todo eso aparece una moto y su dueño dice, bueno, esa es mía, pero él no estaba ahí. Así fue que con su testimonio comienzan a tener sobre la mesa las primeras piezas de este rompecabezas. Cómplice se presentó. Las radios rápidamente se hicieron eco de la noticia. En el horario central de los noticieros, los canales presentaban como el suceso de último momento. La muerte de Edgar Silvestre había paralizado a la capital. Su valentía era admirada y elogiada por todos. Todos lamentaban la inseguridad que se había cobrado su vida. Los policías tenían a mano la primera pista, una moto. A través del chasis, pues la misma no tenía matrícula, identificaron al propietario. Carlos Benítez, de 36 años, residente en el populoso barrio Ricardo Brugada. En la Chacarita era el nombre que resonaba, pero él se adelantó a los policías y se presentó en sede de investigación de delitos para ponerse a disposición de la justicia. Al presentarse ante los uniformados, Carlos Benítez confesó que la motocicleta era suya y que ese día, poco antes del mediodía, se la había dado prestada a un vecino, Cristian Andrés Arce. Benítez mencionó que su relación con el criminal consistía en guardar la moto que usaban para los robos y posteriormente vender los objetos que robaba Cristian junto con un policía. Nosotros tomamos intervención desde que se nos solicitó para poder investigar el caso de un robo agravado con resultado de muerte, que fue víctima de este señor que era guardia de seguridad. Y ahí empezamos nuestra investigación y rastreando los datos de la moto con el propietario. Al día siguiente esa persona se comunica con personal policial de investigaciones manifestando que la moto era su propiedad y que había prestado un personal policial. Y de ahí ya supimos quién fue su cómplice, que se llamaba Cristian Arce. Cristian Arce se llamaba su cómplice. Y este subicial era un subicial, creo que era ayudante o subicial segundo, Rosalino Adrián Díaz. Este señor Carlos viene a ser como un cómplice de ellos, solamente que como este resultado fue muy grave, entonces él trató de deshacerse de la culpa y manifestó el que le había prestado a este Rosalino la motocicleta. Pero la foja delictiva de Carlos, quien arrastraba varios antecedentes por robo y otros hechos delictivos, levantó fuertes sospechas en los investigadores, quienes solicitaron a la fiscal del caso que quedara detenido. Famoso reducidor de los objetos robados, el reducidor de ellos era este Carlos. Y era una organización porque ya era un grupo que integraban bastantes personas. A veces salían en una motocicleta, a veces salían en 2 motocicletas, y así ya era un grupo ya bien formado, que cada uno tenía ahí su misión. Algunos eran
conductor de la motocicleta y los otros eran los encargados de bajarse para asaltar. En paralelo, la fiscal Ariela Chaparro había solicitado que le exhiban fotos de conocidos motochorros a la víctima del robo, María Paz Maciel, con el fin de intentar identificar a través de ellas a los autores. Bueno, con Carlos como testigo principal y demandante de la moto, es decir, yo soy el dueño de esa moto, pero yo no estuve en el homicidio, y una vez que la policía logra probar eso, surge otro elemento que sustenta aún más su versión. Porque inmediatamente Carlos, al responder en su coartada, al dar su coartada, dice, bueno, yo le presté a un amigo, a un socio. Este se llama Cristian. ¿Y quién es Cristian? Bueno, Cristian es un muchacho que vive en La Chacarita, en el barrio Ricardo Brugada. Y bueno, efectivamente cuando corroboraron esa versión, encuentran que era una persona con antecedentes. Entonces comienza a tomar sentido eso. Pero aún más sentido cobra toda esta historia cuando descubren las cámaras de circuito cerrado y comienzan a analizar todas las imágenes. Y en estas imágenes, atiendan bien, porque a partir de aquí es donde se vuelve interesante esta historia, aún más, ¿verdad? Cuando comienza a analizar las imágenes, primero confirman la versión de Carlos con la identificación de Cristian. En este caso es Cristian Andrés Arce. Bueno, este sería al menos el que habría disparado, según lo que pudieron corroborar con el análisis de las cámaras. Pero saltó otro hombre ahí, porque él no estaba solo, había otra persona. ¿Quién era esa persona? Uno de los camaradas de los policías. El ojo del investigador. Incrédulos ante la versión presentada por el dueño de la motocicleta, los investigadores regresaron al lugar del crimen en busca de imágenes de circuito cerrado de cámaras aledañas al sitio. Cuando eso, crimen organizado era una división dependiente de investigación de delitos. Luego de obtener las mismas, confirmaron los datos y obtuvieron información precisa de que el criminal que buscaban, Cristian Andrés Arce, tenía estrecho vínculo con un policía. Su nombre era Rosalino Adrián Díaz Martínez, agente de la Comisaría 21 Metropolitana. Pero los investigadores descubrieron que su colega, desde hacía años, se había involucrado en el mundo delictivo junto con Cristian Andrés, a quien había conocido durante sus guardias en la comisaría quinta del barrio donde el sospechoso residía. Este personal policial era una persona muy joven, que creo que cuando se recibió tenía destino en la comisaría quinta, La Chacarita. Y de ahí lo que él tuvo contacto con esta gente que actuaba al margen de la ley, y seguramente por su bajo espíritu policial lo fue convencido con esta gente, empezó a trabajar con ellos en el sentido que ya cometía delitos con ellos, asalto, robo agravado a bordo de motocicleta. Y bueno, era un robo agravado, no era un delito tan menor porque era a mano armada. Era gente muy peligrosa, que según datos que teníamos que también consumían estupefacientes. Entonces, así con ese efecto de estupefacientes, ellos cometían sus delitos y eran muy, muy peligrosos. Los agentes del crimen organizado habían descubierto que el nombre del policía ya estaba bajo la lupa de las autoridades, ante sospechas de su participación en robos anteriores, en el área de cobertura de la comisaría a la que pertenecía, donde en realidad debía hacer tareas preventivas para la seguridad ciudadana. Pero su traslado no detuvo sus andanzas, y nuevamente se introdujo en la lista negra de las filas policiales. Bueno, Rosalino Díaz Martínez, un joven oficial de policía, apenas 25 años, era identificado por los propios investigadores cuando tuvieron la fotografía, el fotograma de la filmación, y con esto ya tenían prácticamente el caso cerrado en cuanto a identidad de los autores del hecho. Faltaba detener a los dos. Van primero por el policía, porque como es agente policial descubren la dirección, si bien en el caso de Cristian también sabían que era de Ricardo Brugada, iban a ir primero por el policía.
Y resulta que en esa operación policíaca, una vez que se enteran de todo la foja de servicio de este agente que estuvo por la Quinta Metropolitana, en cuya jurisdicción pertenece Ricardo Brugada, comienzan a conectar ahí en medio de toda esa ida, de esa operación que iban a hacer para arrestarlo, lo conectan a él con Cristian, con eventos pasados. Era un grupo conformado para delinquir, y sin importar que lo hayan sacado de la Quinta Metropolitana y lo hayan llevado a la 21 Metropolitana, él seguía operando con Cristian en atracos. Quedó como ese matrimonio delictual. Cuando llegaron a la casa, lo encontraron juntando todo. Él quería escapar. Atraparon al policía. Menos de 12 horas habían transcurrido de la muerte de Edgar Silvestre. La rápida intervención policial llevó a los investigadores hasta la vivienda en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Limpio, hasta donde llegaron justo a tiempo. Identificamos a este personal policial y tras un trabajo de investigación lo pudimos ubicar en la casa de un familiar en la zona de Limpio. Justamente nosotros estamos vigilando ya su domicilio para poder ver si salía, y en un momento dado salió como para abordar un vehículo para trasladarse al hospital porque estaba muy lesionado. Me acuerdo que estaba todo vendado, solo no recuerdo si tenía el brazo, la pierna, la cara, estaba todo lesionado, estaba con vendas. Y aproximó a su detención, ¿verdad? Él era una persona muy joven, según entiendo, no tenía una pareja así que convivía con él de forma estable. Del domicilio que nosotros le encontramos, cuando salió un domicilio, ese era el domicilio de una hermana de él. En el sitio, Rosalino Adrián Díaz preparaba sus pertenencias para escapar hacia el interior del país, en un paso previo a huir del territorio nacional. El policía ya sabía que lo tenían identificado y que era cuestión de horas que fueran tras él. Los intervinientes se hicieron pasar por compradores de lotes e ingresaron a ver la casa de Rosalino, pero enseguida llegó también al lugar la comitiva fiscal comandada por la fiscal Ariela Chaparro. Una persona cuando ya está viviendo al margen de la ley, ya nosotros no lo consideramos malo policía. En primer punto. En el segundo punto es que son personas jóvenes que solamente ya ingresaron a la fila de la policía ya con ese estilo de vida, ya siempre le gustaba ya delictual. Eso tenemos que tener en cuenta, que muchas veces las personas ya entran así en la policía, no es que la policía le hace así a la persona. Mucha gente le culpa a la policía, pero nosotros los policías somos igual que todos, somos civiles, y del mundo civil entra la gente a la policía y ya entra ya con este problema de ser una persona que le gusta vivir al margen de la ley. Se incautó del poder de este policía un arma. Ese se quedó a cargo de criminalística para el estudio correspondiente. Eso seguramente en el juicio oral ya se habrá puesto a conocimiento como evidencia de la fiscalía. En el sitio, agentes de la División de Crimen Organizado procedieron a detenerlo e incautaron de su poder una pistola Versa Thunder calibre 9 milímetros con 14 cartuchos sin percutir, la cual habría sido utilizada para cometer el asesinato. Primero intentó justificar que está herido por un accidente de tránsito que tuvo, pero ya con la evidencia que se tuvo, ya tuvo que convencerse que su coartada no era cierta. Entonces a nosotros por lo menos nos contó que sí participó del hecho, solamente que él había negado que él efectuó el disparo. Él dijo que este Cristian Arce, que efectuó el disparo con su arma, con el arma del policía, pero que él era el que manejaba la motocicleta. Y esa vez que se le detuvo, nosotros hablamos con él. Primero intentó negar, pero ante la evidencia que teníamos ya nos confesó. Nos confesó que él, estando en la comisaría de Quinta, él le conoció a estas personas y que fue convencido por ello para poder actuar en la delincuencia. Uno de los hechos que no dejó dudas sobre su autoría para los uniformados fue que el detenido llevaba en el brazo una venda en el antebrazo izquierdo y, según testigos del asesinato,
El conductor de la motocicleta había sufrido una lesión de consideración en el mismo miembro superior. Él manifestó que él solamente se dedicaba a ser piloto de la motocicleta porque era muy hábil en ese menester. Él tenía una moto particular, pero la mayor de las veces cuando hacían sus hechos delictivos, ellos prestaban motos o si no utilizaban motos que eran robadas. Ese mismo día en que detuvieron a Rosalino, al suboficial de policía, otra operación que básicamente salió ahí prácticamente al mismo tiempo, en simultáneo, fue hasta el barrio Ricardo Brugada buscando a Cristian. Pero ya no lo encontraron. Cristian fue más rápido, fue más ávido, intuyó que lo iban a atrapar y quizás la publicación de los medios lo avivó un poco, o ese instinto criminal más desarrollado. Lo cierto es que él ya no estaba, desapareció por completo. Sin embargo, la policía no desistió, ya tenían a uno de los autores y aún faltaba al otro, y qué mejor pista que seguir a familiares, a personas cercanas al objetivo, en este caso era el sospechoso Cristian. Y dan con una pareja suya, una novia, y les sorprende, porque esto ocurre 20 días después más o menos del asesinato, del asalto y asesinato, y les sorprende porque descubrieron dos evidencias muy importantes que finalmente terminan por cerrar aún más el cúmulo de pruebas que tenían, la teoría de que habían actuado ellos dos solos y se habían quedado con un botín importante que luego serviría para juzgarlos a ambos. Novia detenida. La captura de Rosalino no detuvo la investigación del caso. El policía alegó que él solo conducía la moto y que su cómplice prófugo fue el autor del disparo que acabó con la vida de Edgar Silvestre. Varios allanamientos llevaron a cabo los investigadores en busca del asesino, sin resultado positivo. Cuando ya habían transcurrido 22 días del asesinato, una pista los llevó nuevamente al barrio San Felipe de Asunción. Hasta el tiempo que yo estuve en el Departamento de Investigaciones de Asunción no logramos ubicarlo. Hicimos varios allanamientos, le pusimos la atención de su pareja y varios allanamientos, pero nunca le pudimos ubicar. No sé si posteriormente él fue detenido, no tengo conocimiento. En ese sitio se había activado la señal de uno de los teléfonos de María Paz Maciel, la víctima de robo que acabó con la muerte de Edgar Silvestre. Los agentes de investigación de delitos llegaron hasta la casa de Luz Marina Rodas Román, quien resultó ser exnovia de Cristian Andrés Arce. El prófugo, sin embargo, no fue hallado en el sitio. Nos costó tiempo para poder ubicar dónde estaban las evidencias y dónde podía estar también nuestro supuesto autor. Y una vez que confirmamos el domicilio donde él estaba y donde podía estar nuestra evidencia, nosotros allanamos ese lugar. Y según nuestros datos de inteligencia, que él estaba en el lugar. Y técnicamente nosotros pudimos comprobar que el aparato celular que él utilizaba estaba en el lugar. El 8 de junio del año 2011, la joven fue detenida junto con su hermano Lucio Luis Rodas, al encontrarse en poder de ellos los dos celulares que fueron robados a María Paz. Y por eso se procedió a su detención. La Fiscalía ordenó la detención de ella por reducción. Y de esta víctima se había llevado dinero en efectivo y dos celulares. Y uno de los celulares fue ubicado ahí en el domicilio de Cristian. Además de los celulares de la víctima del robo, los policías encontraron en la vivienda 2 armas blancas y un revólver, que fueron remitidos para su inspección al Ministerio Público. Bueno, todo esto con los teléfonos, los dos celulares recuperados, los dos que le habían quitado a aquella mujer, ya, obviamente el dinero no. La policía tenía muy buena cantidad de evidencia que iban a presentar posteriormente al Ministerio Público y dar por cerrado el caso en ese aspecto. Pero lo de Cristian para ellos le generaba mucha impotencia porque no podían dar. Demostraron una muy buena imagen de objetividad
al poner al frente, a exponer a un agente de policía, no encubrirlo más como había ocurrido en ese pase de la Quinta Metropolitana a la 21, sino que lo entregaron como cómplice de homicidio y de robo agravado. Entonces faltaba igual dar con el tirador y el ladrón también, pero no lo encontraron. Y esto es hasta hoy día. Se van a cumplir 10 años de aquel hecho y Cristian aún continúa prófugo. Autor sigue prófugo. A pocos meses de cumplirse 10 años del crimen de Edgar Silvestre Quintana Franco, el autor continúa prófugo. Durante varios meses, los investigadores siguieron la pista del asesino, sin encontrar datos certeros que pudieran llevar a su detención. Los agentes manejaban que podría estar escondido en alguna vivienda aledaña a la suya, en el complejo habitacional Pelopincho del barrio Ricardo Brugada. Cristian era de la zona de entre Pelopincho y San Felipe, ahí al costado, detrás del Parque Caballero. Y si se hace un trabajo nosotros siempre estamos haciendo trabajo de inteligencia, a través de la inteligencia le acaba muchísima información, ¿verdad? Y a través de eso vamos llegando donde queremos allanar o donde queremos hacer una intervención, ¿verdad? Por las intervenciones son muy difíciles porque antes de llegar al objetivo se tiene que entrar por caminos muy angostos y va a entrar un vehículo extraño y ellas se avisan todo, entonces cuando llega al objetivo muchas veces ya corren, no abandonan, no tiran cualquier evidencia. Se tiene que hacer una buena estrategia, a veces no sale bien la estrategia y a veces no tan bien. Otras versiones rezaban que el criminal podría haber huido del país al enterarse que la policía ya contaba con su identidad. En los años posteriores, el Ministerio Público mantuvo activo su pedido de captura, que continúa vigente hasta la actualidad. El criminal contaba para entonces con varios antecedentes por robo agravado y posesión de drogas, delito por el cual era conocido en la zona. Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen y al volver, por supuesto, el desenlace en parte, parcial, por decirlo así, de este caso con la condena al agente de policía. Una pausa y ya volvemos. Hoy estamos recordando el asesinato de un guardia de seguridad en mayo de 2011, era el 17 más o menos de aquel mes, cuando lo habían matado a Edgar Silvestre Quintana Franco, de 41 años, un hombre de Luque, presidente de Luque, que en aquel momento, en aquella fecha, escuchó el grito de una mujer a la que le habían robado, le habían quitado sus celulares y dinero en efectivo. Eran dos asaltantes en moto y él, queriéndola defender de toda esa situación, acude ante ella, pero en esa corrida le disparan en el pecho y esa bala penetra en el pulmón y el corazón. Lo acabaron ahí en ese mismo instante. Él prácticamente murió desangrado en ese mismo lugar. Pero en ese mismo instante, un francés que estaba ahí cruzando el barrio ve lo que ocurrió y decide continuar con la persecución hasta chocarlos a estos ladrones. Los tumba al asfalto, ellos se reincorporan, continúan huyendo, asaltan a otra persona, le quitan la moto y escapan. Y esa moto, la que había quedado en ese sitio, sirvió para que a través de los medios de comunicación, el reporte policial de aquel entonces, haya visto el propietario, el verdadero dueño de esa motocicleta, un poblador del barrio Ricardo Brugada, y él se presentó reclamando la moto y diciendo: yo se la presté a un amigo que se llama Cristian. Y así fue que dan con el con el elemento, uno de los dos elementos de aquel asalto, que es Cristian Andrés Arce, un también poblador del barrio Ricardo Brugada con varios antecedentes. Cuando van a buscarlo, a él no lo encuentran, y cuando repasan las imágenes de circuito cerrado, las imágenes de las cámaras de seguridad, corroboran la versión del dueño de la moto y se dan cuenta que el otro cómplice era un agente de policía.
lo detienen y se trata de un suboficial de nombre Rosalino Adrián Díaz Martínez. Él fue detenido en limpio y en mayo del año 2014 enfrentó finalmente a un tribunal. La condena no fue menor, por supuesto. Sí quedó pendiente la detención del otro hombre y principalmente fue el que mató al guardia de seguridad. Esta fue la condena que le impusieron a aquel agente de policía. La condena. Inmediatamente tras la detención de Rosalino Díaz Martínez, la fiscal Ariela Chaparro lo imputó por robo agravado con resultado de muerte. Ella solicitó que el suboficial segundo sea trasladado a la agrupación especializada de la policía para cumplir con su prisión preventiva. 3 años transcurrieron para que Rosalino Díaz finalmente se enfrentara a los tribunales. Luego de varios días de juicio oral y deliberación, el 30 de mayo del año 2014 se dio a conocer la condena del ex policía. La fiscal del caso, Ariela Chaparro, solicitó para el policía 28 años de encierro. Por mayoría de 2 votos, con 1 en disidencia, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Esther Fleitas y Gustavo Santander, consideró que la pena justa para el policía era de 24 años de prisión. Pues siempre cuando como personal policial en actividad comete esta clase de hechos, siempre es un agravante, solamente por eso la justicia habrá actuado de esa forma, condenándole de la forma más severa que se puede. Y desde el principio, si voy a tomar en cuenta el principio de la investigación, es una condena justa, pero yo no te puedo tampoco, yo no soy una persona que tengo que juzgar eso, ¿verdad? No te puedo juzgar, yo no sé qué elementos la fiscalía habrá presentado en el juicio oral. No tengo conocimiento de eso, porque no participé yo del juicio oral, pero yo participé del inicio de la investigación y de la detención de esta persona. Y hasta ahí, para mí, que era una persona que cometió el hecho, entonces era culpable. Pero la justicia lo que debe juzgarle la condena o la pena que tiene que darle. Los jueces Juan Carlos Zárate y Esther Fleitas entendieron que, pese a ser cómplice, en su condición de uniformado tuvo activa participación en el asesinato como conductor de la motocicleta y proveedor del arma homicida. Por su parte, Gustavo Santander dijo que la sanción justa era de 18 años de prisión. El abogado defensor del policía, Ricardo Gayol, reconoció que el agente cometió el robo en compañía del hasta hoy prófugo Cristian Arce y solicitó para él 15 años de cárcel. Tras la lectura de la sentencia, Gayol apeló la condena y solicitó anular el fallo, alegando que hubo errores en la investigación. No obstante, el 4 de octubre de ese mismo año, el Tribunal de Apelaciones ratificó la pena de 24 años de prisión. Los camaristas Mirta González, Agustín Lovera Cañete y José Gualdier Servín, en forma unánime, ratificaron el fallo el 30 de mayo. Hasta nuestros días, Cristian Andrés Arce permanece prófugo. Con 24 años de cárcel para Rosalino, se cerró el caso para él, al menos en lo judicial y en lo policial. Pero queda, digamos, ese sinsabor, esa impotencia de que el otro hombre involucrado en el asesinato, en el asalto y en el homicidio no haya sido detenido hasta hoy día. Los rumores son varios, algunos lo siguen, lo ponen o lo continúan colocando aquí en el mismo barrio hasta inclusive, pero nunca más lo buscaron. Sigue la orden de captura pendiente, pero nunca fue detenido. Con esos puntos suspensivos les dejamos, les decimos adiós, agradeciéndoles nuevamente por la compañía y no olvide que este capítulo puede volver a verlo los domingos a la misma hora de emisión habitual. Y también lo puede encontrar en el transcurso de la semana en el canal de YouTube de Unicanal con evidentemente la fecha de emisión de este programa. Muchas gracias por la compañía, nos reencontramos la próxima semana.